Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Estamos en el mes de diciembre y por tanto nos acercamos a las fiestas navideñas, lo cual indica que quizá es hora de grabar un vídeo en el cual hablemos precisamente de música relacionada con la Navidad. Hay algunos otros vídeos dentro del canal relacionados con este tipo de discos, con este tipo de música, por ejemplo, las grabaciones navideñas de Elvis Presley, hay algún vídeo dedicado a Bing Crosby y su legado navideño, pero en esta ocasión vamos a hablar de uno de esos cantantes que a mí siempre me han interesado mucho, pero que creo que en cierto modo están un tanto infravalorados en la actualidad. No porque sean cantantes poco conocidos. El caso del hombre del que vamos a hablar hoy no es ese, no es que se trate de alguien poco conocido, pero me parece que a veces cuando se compara con otros cantantes no se le toma tan en serio como debería y no se le da el lugar que yo creo que merece. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Dean Martin. Sí, porque Dean Martin es, desde mi punto de vista, uno de los cantantes pop más interesantes del siglo XX. En muchas ocasiones se compara a Dean Martin con Frank Sinatra, por ejemplo, sin comprender que en realidad Dean Martin no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con Frank Sinatra, más allá de que hubiese una relación de amistad, colaboración, conciertos, películas que realizaron juntos. En realidad Dean Martin es un cantante muy diferente de Frank Sinatra y creo que no se le hace ningún favor comparándolo con la voz. Dean Martin de Steubenville, Ohio, italoamericano, igual que Frank Sinatra, era un cantante, desde mi punto de vista, mucho más influido por Bing Crosby y un cantante que incluía siempre en sus grabaciones un elemento lúdico importante. Quizá por eso algunos de sus más grandes éxitos, como por ejemplo That's Amore, son realmente canciones que pueden describirse como novelty songs, es decir, canciones que tienen un cierto elemento lúdico, divertido, que llama la atención, pero Dean Martin también podía cantar cuando quería una balada con mucho sentimiento, una balada al estilo más clásico, podía cantar swing también, pero era un hombre que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Y eso se nota en sus grabaciones. Y creo que es, desde mi punto de vista, una de las características que a mí me parecen más atractivas del estilo de Dean Martin, que por otro lado era un cantante realmente versátil, que podía cantar canciones italianas, que podía cantar canciones francesas, que podía cantar canciones hispanoamericanas, que podía pues cantar pop, swing y por supuesto en los años 60 y en los años 70 grabó también mucho country pop porque le interesaba, al contrario que a Frank Sinatra, la música country y grabó una serie de discos para Reprise Records muy interesantes mezclando el pop con el country. De hecho, se le puede recordar a Dean Martin en muchos casos como un cantante country. Pero no es solamente un cantante country, no es solamente un crooner, no es solamente un cantante de pop, es todo ello a la vez, porque Dean Martin, lo que sí es realmente cierto es que en su estilo se amalgaman muchos estilos diferentes. Lo que era Dean Martin sobre todo era un cantante con enorme sentido del humor. Un showman, no necesariamente histriónico, pero sí un showman muy
efectivo y que cantaba las canciones en muchos casos como si la cosa no fuese con él. Y eso parece muy fácil de hacer, pero en realidad es bastante difícil. Sirva esta introducción a este vídeo como una invitación a la escucha de la música de Dean Martin. Y para entrar en la música de Dean Martin creo que hay que fijarse sobre todo en dos etapas fundamentales de su discografía, que tienen que ver, por un lado, con los años 50 y por otro lado con los años 60 y 70. En los años 50, Dean Martin grabó para Capitol Records, igual que Frank Sinatra, y ahí nos encontramos con discos excelentes de canciones de origen italiano, de canciones que tienen que ver con el swing, de canciones de muchos tipos diferentes. Y precisamente en este vídeo vamos a hablar específicamente de uno de los álbumes que Dean Martin grabó en los años 50, ya a finales de los años 50 para Capitol Records. Y después, en los años 60, en el momento en el que Frank Sinatra crea Reprise Records, uno de los artistas, los muchos artistas que fichan por la compañía, tenemos a artistas como por ejemplo Duke Ellington, tenemos artistas como por ejemplo Fats Domino, que empiezan a grabar para Reprise, pero entre ellos por supuesto está alguno de los amigos de Frank Sinatra, de los amigos más íntimos de Sinatra, como son Dean Martin y Sammy Davis Jr. Desde luego que Dean Martin en los años 60 y 70 hace una serie de grabaciones muy interesantes para Reprise Records. También ahí es cuando empieza a entrar de lleno en el country pop y cuando graba discos también muy populares, y es la época en la cual también tiene uno de los programas de televisión más vistos de los años 70, que es el Dean Martin Show. Es un programa de televisión en el que vemos a Dean Martin como cantante, como actor, como cómico, como presentador. Bueno, era realmente un hombre show, un showman, y en ese programa esto queda claro. Pero es que además, en los años 60 y 70 también graba discos de una enorme calidad para Reprise, ya empezando con uno de mis favoritos, que es Dream with Dean, que bueno, pues es un disco bastante jazzístico, bastante minimalista, y algún día creo que tendré que dedicarle un vídeo específicamente a ese álbum, Dream with Dean, Sueña con Dean Martin. Por tanto, si quieren entrar en la música de Dean Martin, háganlo a través de sus grabaciones de los 50 para Capitol, aunque empezó a grabar antes, empezó a grabar en los años 40, pero acérquense a su música a través de lo que Dean Martin grabó para Capitol en los años 50 y después para Reprise en los años 60 y 70. Porque desde luego vale la pena entrar en la música de Dean Martin, que no es tan conocida como pueda parecer. El personaje, Dean Martin, es conocido sin ninguna duda. La música de Dean Martin es bastante más desconocida de lo que parece, y a mí eso me parece una verdadera pena. Hoy vamos a hablar, en cambio, de un disco de Dean Martin en particular, y de un disco que tiene que ver con la Navidad, porque no es específicamente un disco de Navidad, y esto tenemos que explicarlo un poco. Si ustedes quieren escuchar las grabaciones que Dean Martin realizó de canciones navideñas, esta es una tradición que comienza en los años 30, Bing Crosby, con su grabación de Adeste Fideles y su grabación de Silent Night, Noche de Paz, y después pues continuaría, por supuesto, con clásicos como La Blanca Navidad, White Christmas, que es la canción navideña más conocida, más importante y que más ha vendido en toda la historia. Pero no solamente Bing Crosby grabaría discos de Navidad, él comienza, pero muchos otros cantantes de diferentes estilos a lo largo de los años y hasta el día de hoy continuarían
con esa práctica discográfica, creando todo un subgénero que además es un subgénero que sigue dando réditos año tras año, porque los discos se siguen reeditando y como la Navidad llega una vez al año, pues estos discos siguen teniendo recorrido y prácticamente todos los artistas populares en los diferentes momentos del siglo XX y ahora del siglo XXI han grabado discos de Navidad. De hecho, tengo en mi colección muchos discos navideños y quizá algún día tendré que hacer un vídeo específico mostrando algunos de ellos. Pero hoy vamos a hablar de Dean Martin y si ustedes quieren entrar en la música navideña de Dean Martin, pueden encontrar, por ejemplo, una recopilación como esta, Christmas with Dino. Ahí está Dean Martin en la portada. El color rojo nos indica que estamos en la Navidad, ese muérdago ahí también parece que lo indica, pero poco más. Tenemos la palabra Christmas, por supuesto, pero Dean Martin está en el estudio y ahí parece que está a punto de grabar una canción que es Baby, It's Cold Outside, que es uno de los clásicos del pop navideño, que por supuesto está en este disco. Aquí vamos a encontrar pues canciones específicamente navideñas o que tienen que ver de alguna manera con la Navidad. Blue Christmas, Silent Night, Jingle Bells, y después pues también canciones relacionadas con la Navidad pero que no son específicamente navideñas como Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Baby It's Cold Outside, que aquí aparece en una versión de Dean Martin con Martina McBride, una cantante de country que por supuesto es una grabación de esas tecnológicas que por supuesto no se realizó con los dos artistas en el estudio. Bueno, esta es una posibilidad. Aquí sí que están las canciones más relacionadas con la Navidad de Dean Martin. Es una buena recopilación. Hay más recopilaciones de este tipo en el mercado si quieren escuchar a Dean Martin cantando canciones navideñas, pero esta es una posiblemente recomendable, en este caso editada por el sello Capitol, Christmas with Dino. Pero no es de este disco del que vamos a hablar, sino que vamos a retrotraernos al año 1959 para hablar de un disco que contiene canciones navideñas, pero no es específicamente un disco de Navidad. Dean Martin grabó varias canciones navideñas a lo largo de su larga y exitosa carrera. Esta antología que les acabo de enseñar contiene varias de esas grabaciones. En el año 1966 para Reprise Records también publicó un disco específico de Navidad, pero no vamos a hablar de ese disco de 1966, sino que, como digo, nos vamos a retrotraer 7 años antes, a 1959, para hablar acerca de un álbum que se llama Un romance de invierno, A Winter Romance, que aquí está y que no es específicamente un disco de Navidad, pero es un disco que contiene canciones navideñas y que yo, por supuesto, escucho mucho cuando llega el invierno y cuando llega específicamente el mes de diciembre. Vemos la portada. En la cubierta vemos ya la temática de este álbum, porque este disco, A Winter Romance, es un disco conceptual que se organiza alrededor del tema del invierno, de lo invernal. Y entonces aquí tenemos que recordar que los años 50 es la década en la que realmente nace lo que se conoce como el álbum conceptual, que tiene que ver con la aparición del LP, del disco de larga duración, que aparece más o menos por esta época, alrededor de los años 50, y eso permite que haya discos que se puedan organizar desde un punto de vista temático. Cuando alguien piensa en un disco conceptual, suele pensar en discos como, por ejemplo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, que, bueno, pues algunos dudan, como yo, por ejemplo, de que sea un disco conceptual, pero por supuesto se tiende a pensar en discos de los años 70, como Dark Side of the Moon, por ejemplo, de Pink Floyd, y otros
Pero realmente el disco conceptual nace en los años 50 y nace con algunas de las grabaciones que Frank Sinatra realizó para el sello Capitol. Lo que pasa es que la definición que Sinatra tenía de un disco conceptual es una definición muy diferente o bastante diferente o notablemente diferente a lo que posteriormente en los años 70 en el mundo del rock y el rock progresivo se conocerá como disco conceptual. Lo que Sinatra trataba de hacer y lo que muchos otros cantantes de los años 50 y principios de los 60 trataban de hacer en un disco conceptual era presentar una serie de canciones que de alguna manera creasen una atmósfera específica y que mantuviesen a lo largo de 12, 13, 14 canciones esa atmósfera de principio a fin. No se trataba necesariamente de contar una historia, pero se trataba de crear una atmósfera, de hacer que los oyentes sintiesen algo específico. Hablamos de discos como por ejemplo In the Wee Small Hours de Frank Sinatra. Hablamos de discos como por ejemplo Songs for Swinging Lovers, también de Frank Sinatra, y hablamos de discos como por ejemplo este que está aquí de Dean Martin, que es A Winter Romance. En este caso, todas las canciones tienen que ver con la temática del invierno. Cuando hablamos, por ejemplo, de un disco como Swinging on the Moon de Mel Tormé, también de los años 50, además arreglado por Marty Page, aquí nos encontramos con una serie de canciones que todas tienen que ver con la luna. Están todas unidas por esa temática lunar. Y bueno, pues en ese disco específicamente de Mel Tormé, las canciones no necesariamente crean una atmósfera, aunque todas ellas tienen un cierto toque de swing, con un pequeño grupo de jazz, que no es una big band, pero la temática de la luna es lo que crea el álbum conceptual. Por cierto que Frank Sinatra tendría o publicaría para Reprise años más tarde un disco titulado Moonlight Sinatra, jugando ahí con el título de la sonata a la luz de la luna, Moonlight Sonata, Moonlight Sinatra, con el apellido de Sinatra, que también sería un disco conceptual que tendría que ver con el tema de la luna, canciones relativas a la luna. Pues en este caso Dean Martin lo que hace aquí, y esto se ve ya en la portada, en la cubierta del disco, es presentarnos un disco de canciones, todas ellas relacionadas entre sí por la temática del invierno. Todas tienen que ver con el invierno de una manera u otra. Y como la Navidad, al menos en el hemisferio norte, es en el invierno, pues también nos encontramos con canciones navideñas como parte de esta temática invernal. Este disco no es tan conocido como otros de Dean Martin, pero es curioso darse cuenta de que Dean Martin elige canciones que no son realmente villancicos tradicionales, porque eso iría en contra de la temática invernal de este disco, que se centra más en canciones pop que tienen que ver con la Navidad y con el invierno, sobre todo, ya digo, con el invierno. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de la historia del LP, cómo se inician los álbumes conceptuales y ese tipo de cosas, este libro, desgraciadamente por ahora no traducido al español, que es The Great Jazz and Pop Vocal Albums, los grandes álbumes vocales de jazz y de pop del gran crítico de jazz y de muchas otras cosas, pero de jazz vocal en particular y de pop clásico, Will Friedwald. Aquí es donde ustedes encontrarán una introducción excelente en la cual Will Friedwald traza la historia del álbum, es decir, del álbum como colección de canciones ya desde los años 20 hasta muchas décadas después. Por supuesto, la aparición del LP en los años 50 y la popularización del LP en los años 50 tendría una enorme importancia. Aquí vemos en la portada uno de los álbumes conceptuales de Frank Sinatra, que es Songs
for Swinging Lovers. Un discazo de Sinatra, desde luego. Algún día tendré que hacer un vídeo acerca de ese disco en particular. Pero bueno, no estamos hablando de Sinatra, sino que estamos hablando de uno de sus mejores amigos y compañero de fatigas y de parrandas por Las Vegas y otros lugares, que es Dean Martin. Y ya, bueno, la cubierta nos deja claro lo que nos vamos a encontrar. Ahí aparece Dean Martin en una especie de estación de esquí, y ya vemos que es invierno, ya vemos que hace frío, vemos una ilustración que tiene un cierto toque a lo Norman Rockwell, y Dean Martin está aquí abrazando a una mujer mientras que está mirando por encima de la cabeza de esa primera mujer a otra mujer que parece que también le gusta. Esta portada, por cierto, me recuerda a la portada de otro disco de Dean Martin, que es Pretty Baby. Nada necesariamente navideño aquí, porque el título del disco es A Winter Romance, un romance, o quizá dos, como vemos en la cubierta, de invierno, un romance de invierno. Entonces, lo que hace aquí Dean Martin es, de alguna manera, inspirarse en la idea de Sinatra para los álbumes conceptuales de una manera muy directa, porque además empieza el disco con una canción, A Winter Romance, que da título al álbum y que fue escrita específicamente por Sammy Cahn y Ken Lane para este disco en particular. Y se cierra el disco también con un tema titulado It Won't Cool Off, no va a bajar la temperatura, también compuesta por Sammy Cahn y Ken Lane específicamente para este disco. Entonces, la primera y la última canción están compuestas específicamente para este disco, pero las demás canciones no. Las demás canciones pues son canciones de diversos compositores, de diversas épocas incluso, algunas más antiguas que otras, pero todas ellas escogidas porque tienen que ver con el invierno de alguna manera. Da la sensación de que el disco nos va a contar una historia de un amor invernal, así como el dúo Dinámico, por ejemplo, en España en los años 60 grabó aquella canción Amor de verano, el final del verano llegó y tú partirás, etc. Pues parece que aquí no va a ser un amor de verano, sino un amor de invierno, y parece que este álbum nos va a contar la historia de ese amor. Ni más ni menos es lo que parece, pero no es así. No tiene nada que ver con eso, no tenemos ninguna historia que se nos cuente, sino que la excusa para encontrar estas canciones aquí reunidas es que todas ellas tienen que ver con la estación invernal. Por ejemplo, nos encontramos con una canción como Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, que, bueno, se entiende en muchos casos como una canción navideña, pero en realidad no habla en absoluto de la Navidad, sino que habla del tiempo frío, de la nieve, etc. Aunque es una canción que se ha convertido en una de las canciones típicas del canon navideño. La tercera canción, que es The Things We Did Last Summer, es una muy interesante elección. Es una canción que Sinatra había grabado para Columbia Records, Las cosas que hicimos el verano pasado, y que aquí Dean Martin canta porque desde la perspectiva del invierno está recordando un amor, este sí, veraniego, pero que con la llegada del invierno, al acabar el verano, pues termina. Es decir, toda la pasión encendida de este amor en el verano, cuando llega el invierno, se apaga, y Dean Martin, como Sinatra en su grabación para Columbia, se lamentan por ello, y aquí Dean Martin intenta explicar o explicarse a sí mismo por qué ese amor ha terminado. Otra canción, I've Got My Love to Keep Me Warm, Tengo a mi amor para
calentarme o para mantenerme caliente, caliente no necesariamente, creo, en el sentido sexual, pero bueno, todo es posible con Dean Martin. Es otra canción, I've Got My Love to Keep Me Warm, que no es realmente una canción de Navidad, que habla del invierno, pero que se ha convertido también en una canción típica de los álbumes navideños, y aquí la canta Dean Martin también. Después tenemos June in January, junio en enero, que es una canción en la cual el descubrimiento del amor en el invierno hace que el protagonista se sienta como si estuviese en el verano, por el calor de la pasión del amor, que es la metáfora que se utiliza aquí. Esa es una canción que Bing Crosby había grabado en los años 30 y que recupera aquí Dean Martin para un disco que tiene que ver con un romance invernal. La canción número 6 es Canadian Sunset, la puesta de sol canadiense. Evidentemente en Canadá hace frío, sobre todo en el invierno, con lo cual una puesta de sol en Canadá, además de ser algo hermoso, pues también es algo gélido, con lo cual es una canción que también entra aquí. Una canción que, por cierto, ha conocido muchas versiones diferentes, y aquí Dean Martin la hace a tiempo medio, ni muy rápida ni muy lenta, y funciona realmente muy bien porque está colocada justamente en la mitad de este disco. La séptima canción es Winter Wonderland, el país de las maravillas del invierno, otra canción que no es una canción de Navidad, pero que se ha convertido también en parte del canon navideño, una canción compuesta por uno de los grandes de la música estadounidense del siglo XX, que es Johnny Mercer. Hay muchas versiones de Winter Wonderland, Sinatra, Bing Crosby, Elvis Presley, bueno, prácticamente todo el mundo la ha grabado, y aquí funciona bien porque es una canción, ya digo, relacionada con el invierno y no tanto con la Navidad, a pesar de que por relación de contigüidad, pues muchas canciones que tienen que ver con el invierno o con el frío, pues se han convertido en canciones navideñas también. Ya digo que algunas canciones son sorprendentes. The Things We Did Last Summer es una de ellas, y Out in the Cold Again, de nuevo ahí fuera, ahí fuera al frío, es una canción pues bastante antigua, de los años 20 o 30, que ya tenía pues unos 20 y tantos años cuando Dean Martin la canta aquí. Es una canción de desamor realmente, pero que de nuevo menciona el frío, y entonces funciona aquí muy bien también. Recientemente la había grabado Johnny Ray, otro cantante interesante de los años 50 que hoy se encuentra totalmente olvidado, y la recupera Dean Martin para incluirla en este disco, Un romance invernal. La canción número 9, Baby It's Cold Outside, generalmente se canta en dueto, un dueto masculino-femenino, porque la voz masculina trata de convencer a la voz femenina de que se quede en su casa esa noche porque hace mucho frío, y que no se vaya después de una cita porque hace demasiado frío, y lo mejor es quedarse en casa, evidentemente con las intenciones que la voz masculina pueda tener. La voz femenina trata de evadirse de estos avances amorosos de la voz masculina, y generalmente por eso es una canción, Baby It's Cold Outside, hace frío ahí afuera. Es una canción que funciona muy bien en dúo masculino-femenino, ¿no? Y generalmente así es como se canta, pero en este caso Dean Martin, que tiene que crea ese personaje del bon vivant, de la persona que quiere vivir bien y que no se preocupa por la vida, es una canción perfecta para él, pero aquí en lugar de cantar con una mujer, lo hace con un coro entero de cantantes femeninas, que, bueno, pues no es que sea una cantante específica, sino un coro como si estuviese intentando convencer a más de una mujer de quedarse
con él esa noche. Vamos terminando ya porque es un disco que solo tiene 12 canciones y la número 10 es Rudolph the Red-Nosed Reindeer, que esta sí es una canción específicamente navideña, compuesta por Johnny Marks específicamente para para un especial televisivo. Es la historia del reno Rudolph que ayuda a Santa Claus porque tiene una nariz roja que se enciende y entonces si por la noche el trineo de Santa Claus no pues tiene problemas para viajar por los cielos porque hay demasiada niebla, demasiada bruma o está demasiado oscuro, pues Rudolph, que es un reno del cual se habían reído anteriormente todos los renos debido a esa diferencia física que era esa nariz roja, pues esa nariz roja lo convierte en el héroe porque salva la situación, salva la Navidad dirigiendo en la oscuridad a Santa Claus. Es una canción pues que han cantado muchos, desde Burl Ives hasta, por supuesto, la versión que yo más recuerdo es la de Gene Autry, el vaquero cantante, el singing cowboy Gene Autry. Pues aquí Dean Martin la canta y además utiliza una especie de acento alemán en el momento en el que en la canción habla o supuestamente habla Santa Claus. Por supuesto, tiene que aparecer en un disco que tiene que ver con el invierno y que de alguna manera engloba la Navidad también, esa Blanca Navidad, esa canción de Irving Berlin que ha sido el clásico entre los clásicos dentro de la música navideña en la versión original de los años 40 de Bing Crosby. Pues aquí la canta Dean Martin, que por otra parte ha sido un cantante que siempre ha estado muy influido por Bing Crosby, la canta sin alejarse demasiado del modelo original de Bing Crosby, que grabó esa canción en varias ocasiones, pero específicamente para Decca Records. Y ya he dicho que el disco se cierra con It Won't Cool Off, que es una canción escrita específicamente para este disco, para cerrar este disco. Se incluye también como bonus track, como canción extra, The Christmas Blues, el blues de la Navidad, otra canción escrita por Sammy Cahn, que por cierto compuso muchísimas canciones para Frank Sinatra también, porque era amigo personal de Frank Sinatra, pero Dean Martin la había grabado en 1953, es decir, 6 años antes de la grabación en 1959 de este LP, pero funciona muy bien porque evidentemente es una canción que habla de Navidad y que en un disco como este, pues como canción extra, que no estaba en el LP original, pero que aparece en el CD, pues no está nada mal. Vemos por la parte de atrás la contraportada del disco con las canciones, con otros dibujos invernales ahí y una cubierta que a mí siempre me ha gustado mucho. Tiene su gracia, cuenta más o menos una historia en un par de pinceladas. Nos presenta también el tipo de personalidad que Dean Martin siempre ha proyectado en sus películas, en su programa de televisión, en sus programas de radio y en muchas de sus canciones. Y este es un disco, desde luego, para mí muy, muy recomendable. Ahí dice que la orquesta está dirigida por Gus Levine. Gus Levine era un arreglista y orquestador y director de orquesta que trabajó mucho en Hollywood y que dirigió la orquesta y orquestó, arregló varios discos de Dean Martin, entre ellos este que está aquí. Y los arreglos de Gus Levine, aunque no es muy conocido, quizá no sea tan conocido, bueno, quizá no, sin duda, no es tan conocido como Nelson Riddle, como Gordon Jenkins, como Billy May, como Marty Page, pero Gus Levine sabía escribir
arreglos con muchísimo gusto, arreglos que funcionan muy bien dentro del contexto de este álbum, dentro de la temática de este álbum, y además arreglos que no obstruyen en ningún momento la voz y la presencia vocal de Dean Martin. Ya digo que este no es un disco específicamente navideño, pero tiene elementos navideños y es un disco perfecto para escuchar en estas fechas. Dicen las notas originales, las notas internas del disco, que la música combinada con el arte vocal de Dean Martin consigue hacer que todos los amantes quieran canturrear, bailar, dedicarse a todo lo referente al romance, y da igual si hace frío o si hace calor fuera. Desde luego, yo no diría que no hay que hacerse con discos de Navidad específicamente navideños de Dean Martin, pero si yo tengo que elegir uno para representar al Dean Martin navideño, sería este sin ninguna duda, porque es un disco conceptual que va más allá de la Navidad, que engloba la Navidad, pero muchas otras cosas también, y que nos presenta a Dean Martin en un momento en el que está en total control de su voz, de su carrera, sabe perfectamente lo que quiere hacer, y disco tras disco, This Time I'm Swinging, Pretty Baby, Italian Love Songs y este Winter's Romance, desde luego nos muestran a un Dean Martin en uno de sus mejores momentos. Les animo a que se acerquen estas navidades a este disco, que no es nada difícil de conseguir, Winter Romance de Dean Martin, y que puede servir como introducción a la música de Dean Martin para ustedes, si es que no la conocen o pues no están muy metidos en el tipo de música que Dean Martin grabó a lo largo de varias décadas. Esta es una buena puerta de entrada en un buen momento del año, y creo que puede servir para que después ustedes puedan entrar en sus otros discos que grabó, ya digo, especialmente para dos sellos discográficos, dos que son Capitol, por un lado, en los años 50 sobre todo, y Reprise en los años 60 y 70. La música de Dean Martin, desde luego, reserva muchísimas sorpresas a quienes quieran acercarse a ella, y yo les animo, les invito a que lo hagan, porque yo prácticamente tengo casi todos los discos que Dean Martin grabó a lo largo de varias décadas, y disfruto mucho de ellos y los escucho en muchos momentos a lo largo del año, pero cuando llega el invierno, cuando nos acercamos a las Navidades, este es el disco que nunca falta en mi lector de disco compacto. Winter Romance, este disco conceptual sobre temática invernal de Dean Martin, con arreglos y dirección de orquesta de un arreglista poco conocido pero muy interesante, como es Gus Levine. No sé si ustedes conocen este disco de Dean Martin o no, no sé si a ustedes les interesa la música de Dean Martin o no. Si no conocen su música, acérquense a ella. Ese es mi objetivo con este vídeo, con la excusa de este disco invernal y navideño. Y si ustedes conocen la música de Dean Martin, tienen interés en ella, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme cuáles son sus discos o sus canciones favoritas de Dean Martin y por qué, y podremos entrar, como siempre, en una conversación, una interacción con el gran Dino Crocetti, Dean Martin, como excusa. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes
este vídeo a mediados del mes de diciembre del año 2022, cuando ya se acercan las fiestas navideñas. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por ver estos vídeos, muchas gracias también por cualquier comentario que puedan dejar por aquí abajo, y recuerden, les animo a que se acerquen a la música de Dean Martin. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.